ahora sí, bien. De la imprenta a las nuevas tecnologías, cada cual con su problemática particular. Bueno, después de la excelente ponencia de la profesora Peirats, que ha situado a la reina Isabel en eso que hoy llamamos la transferencia y la divulgación del conocimiento, un poco pomposamente. ¿No se oye? Pues yo creo que no es el micro, creo que soy yo. A ver ahora. Ahora sí, bien. Bien, decía que... Sí, era yo, evidentemente. Decía que después de esta extraordinaria ponencia de la profesora Peirats sobre lo que hoy pomposamente llamamos transferencia y divulgación del conocimiento, y que, como vemos, es fuente de la modernidad y las cortes modernas del siglo XVI en Europa, vamos con otra interesantísima ponencia, como va a ser seguramente la del profesor David Sánchez Sánchez, titulada Gobernar a través del arte, el uso de las imágenes para el control del territorio. Así que para mí es un gusto presentar a mi compañero de facultad y gran investigador, no solo investigador, también se dedica a cuestiones de gestión de la investigación, que para todos nosotros es un gran apoyo y es algo que tengo que agradecer públicamente. David Sánchez Sánchez es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, ha desarrollado su labor profesional vinculada al patrimonio cultural en instituciones como la Fundación Edades del Hombre y el Archivo Diocesano de Ávila. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Ávila, con una dedicación especial a la coordinación de actividades de investigación y el programa de doctorado en Patrimonio Cultural y Digitalización. Sus líneas de trabajo están vinculadas a la investigación del arte sacro, especialmente a la orfebrería religiosa, al acceso al patrimonio cultural y a la incorporación de las herramientas digitales a su estudio, divulgación y conservación. Es integrante de varios institutos y grupos de investigación como TEIPACT o IBEMIR. Ha realizado estancias en centros españoles e internacionales y ha coordinado el proyecto europeo Mediteller, dedicado a la puesta en valor y registro digital del patrimonio cultural inmaterial en las zonas rurales de Europa. De esta actividad derivan diversas publicaciones de artículos y capítulos de libro. En la actualidad desarrolla un proyecto financiado por la institución Gran Duque de Alba dedicado a la digitalización de la platería religiosa en la provincia de Ávila para su estudio y preservación. Así que muchas gracias. David, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias, Fernando, por la presentación, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de mi facultad, así que, bueno, orgulloso. Muchas gracias. También, antes de empezar, me gustaría tener unas palabras de agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Me gustaría, bueno, pues, recordar un poquito todas esas ediciones en las que hemos estado aquí, jornadas académicas, distintos congresos online que comentó ayer el profesor José Antonio Calvo. Nunca habéis fallado, siempre nos habéis seguido, siempre habéis estado apoyando y esto es un congreso internacional también gracias a todos ustedes que bueno, pues que habéis tenido esa participación y esa asistencia. Gracias al capítulo de Isabel la Católica por su apoyo, gracias a la Academia de la Hispanidad y gracias a José Antonio, que sin él no sería posible. Me vuelve a poner aquí arriba delante de todos ustedes, así que se lo agradezco. Bueno, para introducir el tema, lo primero es decir que los ejemplos artísticos en tiempos de Isabel la Católica son los que son. Son muchos, pero son los que son. Monumentos, grandes arquitecturas, pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, bienes documentales. Es muy difícil que aparezcan nuevas obras de arte ya que no se conozcan o documentos archivísticos que cambien el panorama existente. Con esto quiero decir que en los encuentros académicos, los congresos y publicaciones que han precedido a esta ponencia, hemos hablado ya de muchas obras de arte que vamos a volver a mencionar hoy. Pero creo que no hay un demérito en ello. Al contrario, el arte es tan versátil que una misma obra se puede analizar en clave espiritual, en clave económica, se puede ver en ella un ejercicio de mecenazgo o un sentido político. Son valores que no se solapan unos a otros. Por ese motivo, el contenido de esta conferencia está enfocado a analizar el sentido de gobierno y el control territorial que Isabel la Católica otorgó a las imágenes y al hecho artístico en general como parte de un ideario muy amplio y complejo. Para acercarnos a este hecho, organizamos la charla en los siguientes puntos: la sensibilidad artística de Isabel la Católica, cómo ella llegó a desarrollar ese gusto o ese, digamos, afinidad por determinadas obras de arte, la imagen de poder y la legitimización del gobierno. Ya ha hablado la profesora Peirats acerca de esa idea de legitimización a través de los documentos. Veremos que algo tiene que ver con todo esto. Fomento del arte para el control territorial y arte y gobierno ad eternum, para la eternidad.
Primer apartado, la sensibilidad artística de Isabel la Católica. Actualmente es bien conocido que la reina tenía unos gustos artísticos muy desarrollados, afines a los valores estéticos del centro y el norte de Europa. Pero la pregunta sería, ¿de dónde obtuvo estas influencias artísticas? No debemos pensar que el entorno de Isabel era ajeno al arte al arte que se estaba desarrollando en Flandes, en Holanda, no en Países Bajos, sino Holanda, la región de Holanda, el oeste de Alemania, el Ducado de Borgoña. En el territorio peninsular, el nutrido comercio que vivía en ciudades como Burgos o Medina del Campo favoreció la llegada de obras de arte y maestros internacionales. Además, desde mediados del siglo XV estaban comenzando a llegar influjos humanistas que permitieron revisar tanto los criterios estéticos como el uso que se hacía del arte. Así lo vemos con esta Fuente de la Gracia, obra del taller de Jan van Eyck de 1440-1450, que pudo ser encargada por Alfonso de Cartagena, preceptor del príncipe Enrique, futuro Enrique IV, quizá la habría encargado para la propia educación del príncipe, una obra con un gran contenido simbólico, de carácter catequético, pero también político, una obra que Isabel habría conocido. Aunque el periodo de gobierno de Juan II, padre de Isabel la Católica, no fue especialmente prolífico en las artes, sí dejó algunas obras significativas, como la que vemos en la imagen, concretamente la de arriba, el tríptico de Miraflores, obra de otro de los principales pintores flamencos del siglo XV, Roger van der Weyden. Isabel conoció bien esta pieza. De hecho, su padre la había donado a la Cartuja de Miraflores. Hasta tal punto llegó a admirar esta pieza que la reina encargó una réplica a su pintor de cámara, Juan de Flandes, es la que tenemos en la parte de abajo, y la quiso para incorporarla a su propia capilla privada. Esta situación manifiesta la inclinación de Isabel hacia la pintura flamenca, pero también hacia una temática que se va a convertir en un eje en torno al que pivota la ideología religiosa, el cristocentrismo. El ejemplo de la vida de Cristo, también el ejemplo de la vida de la Virgen como un modelo que aplicar a su modo de vida y también a su modo de gobierno. Dentro del desarrollo de la sensibilidad artística de Isabel, también debieron tener su influencia los retablos flamencos del monasterio de San Antonio del Real, en Segovia. Este lugar fue fundado y promovido por Enrique IV, un rey a quien se le reconoce la inclinación hacia las artes en general y hacia el gusto mudéjar y el arte flamenco y centroeuropeo. Isabel conoció el lugar y los retablos, los artesonados, los alfarjes y obras devocionales. Allí, además, también habría entendido la trascendencia de las fundaciones conventuales, tanto en el fomento de la vida espiritual como en su aspecto político. Isabel vivió en Segovia y residió en el Alcázar. Allí su hermanastro también realizó varias remodelaciones, entre las que destaca la adaptación de la Sala de Reyes Castellanos, presidida por todos los monarcas que le habían precedido en el trono. Es, por tanto, un lugar destinado a reforzar la memoria de la corona de Castilla, un entorno artístico caracterizado por el lujo y el impacto visual. Sin duda vemos esos oros en contraste con la policromía de las imágenes. Algunos visitantes incluso llegaban a pensar que era oro de verdad del que estaba hecho las techumbres. Allí se realizaban esas recepciones oficiales y, sin duda, el valor del arte aquí tiene un fuerte componente de gobierno. En este breve recorrido por las influencias estéticas, volvemos a mencionar los cuadros de temática mariana o cristológica. Junto al tríptico de Miraflores, que hemos visto, encargado por su padre, también se habría acercado a la obra de Dierit Boots, y cuadros como los que ven, que pudieron pertenecer a su hermanastro y que ella finalmente heredó. Fueron realizados durante su infancia o adolescencia y se desconoce el momento en que llegaron a la península. No sería raro pensar que, gracias al gusto también de su hermano Enrique, su hermanastro Enrique, pues fueron una adquisición del rey y que posteriormente Isabel tomó como propios y que precisamente quiso legar a la Capilla Real de Granada, donde hoy se encuentran. Vemos aquí también un sentido de protección del arte, a través del legado familiar, un arte que se identificaba con los valores religiosos que se esperaban de la monarquía, haciendo de la pintura una herramienta publicitaria no solo de la religión, sino también de su imagen como reina. Se ha hablado del género librario ya. Ocurre lo mismo, Isabel atesoró, fomentó y protegió numerosos libros, al igual que su hermano. Como vemos en estas imágenes, es el manuscrito del caballero Cifar, que antiguamente se creía que estaba asociado a Isabel, principalmente a Isabel, pero en realidad no era de ella, era de su hermano Enrique, como un orgulloso protector de las miniaturas realizadas por Juan de Carrión, quien, por cierto, también le tenemos aquí bien reflejado en Ávila con los cantorales de la catedral. Se trata solo de algunos ejemplos de lo que Isabel pudo conocer durante sus primeros años de vida, pero creo que nos permiten entender mejor cómo se va construyendo en ella una sensibilidad artística y un ideario de corte protohumanista, orientado a un sentido elevado
que buscaba ofrecer una imagen regia tanto en lo espiritual como en lo cultural y lo político. Las colecciones de arte de Isabel fueron, sin duda, un ejemplo de su magnificencia y que va a utilizar al servicio de gobierno, como ahora mismo veremos. Segundo apartado, la imagen de poder y legitimización del gobierno, precisamente. Isabel empezó a aplicar lo aprendido desde muy pronto. Una vez en el trono, Isabel llevó a cabo dos grandes empresas artísticas, muchas, pero dos principales que podríamos señalar a continuación. Por un lado, el monasterio de San Juan de los Reyes y, por otro, las sepulturas de sus padres en la Cartuja de Miraflores, de Burgos. Empezando por la Cartuja, tanto en el precio que alcanzaron las obras como en el valor artístico que tienen, apreciamos un despliegue que evidencia el interés de la reina en el lugar. Destaca la intención de potenciar la figura de los monarcas, los padres de Isabel, Juan e Isabel, aquellos que le dieron la legitimidad para gobernar. Con la realización de los monumentos funerarios consiguió dignificar a sus progenitores y también a su hermano, al que vemos en la imagen de la derecha, a través de un mensaje de gobierno a perpetuidad. Estos eran mis padres, estos eran los que me permitieron llegar al segundo punto, al monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. Podríamos decir que algo similar ocurrió aquí, digamos, lo mismo para el rey Fernando, en cuanto a esa idea de legitimar que eran los reyes de Castilla. San Juan de los Reyes, un lugar que por sí mismo da para muchas conferencias, pero aquí simplemente diremos que la elección del lugar no fue al azar. Toledo es la ciudad imperial, antigua capital visigoda, la ciudad que marcó un hito en la Reconquista. Una reconquista que precisamente esa reconquista de los territorios peninsulares se va a convertir en la gran obsesión de Isabel. Es por tanto la ciudad de los reyes castellanos y ella quería reafirmar la legitimidad de su reinado mostrándose como heredera de todos ellos. Además, el monasterio fue señalado como el lugar de enterramiento de los reyes, es decir, se quería hacer allí un panteón real, un lugar destacado que recalcase el linaje y que no solo compitiera con los enterramientos de la nobleza castellana, sino que los superase en magnificencia. Justamente esa nobleza es la que Isabel y Fernando, desde su llegada, van a tratar de controlar, de frenar, conocedores de la influencia tradicional sobre las políticas del reino. En San Juan de los Reyes también vamos a encontrar una repetición sin precedentes de los distintivos reales. Desde la primera empresa constructiva y artística, la presencia del escudo de armas de los reyes no va a estar o no va a pasar desapercibida, digamos, en estos lugares acogidos bajo el patrocinio de la corona. El ejercicio del poder queda patente, pero además los escudos tienen una relación directa con el propósito último del lugar, decía, legitimar el reinado. San Juan de los Reyes. Juan era el nombre del padre de Isabel, Juan era el nombre del padre de Fernando, Juan era el nombre del hijo de los reyes, y el monasterio, dedicado a los santos Juanes, es una loa al linaje y a la continuidad. Isabel aprendió rápido la importancia de dejar muestras de su vinculación con el espacio devocional o el espacio espiritual, además de potenciar su imagen como promotora y protectora de la fe. Y en este caso, el escudo de los reyes aparece en un misal, el llamado misal rico, que la reina quiso donar a la Capilla Real de Granada y que actualmente se encuentra en el Escorial como parte de los bienes de patrimonio nacional. Bien, hemos visto el caso antes del rey Enrique IV dejando su escudo en ese otro libro, en ese libro de caballería. Pues aquí estamos viendo exactamente lo mismo. A la izquierda, la funda del original del misal. En el centro, bueno, vemos perfectamente el escudo de los reyes. La imagen central sería la primera página con el mismo escudo y con los emblemas reales. Vemos las flechas. En definitiva, estamos hablando de cómo Isabel está buscando también mostrarse como protectora de los libros, igual que lo hemos visto antes con la ponencia de la profesora Peirats, ¿no? Y a la derecha, otro breviario, en este caso perteneciente a la Biblioteca Nacional, que repite la misma estructura. También entendió la necesidad política de vincular la corona a las órdenes religiosas, entre las que destacó el trato con la orden de predicadores, los dominicos, los que sin duda, digamos, tenían un papel importante. Esa relación era conveniente desde el punto de vista del ejercicio del poder y el gobierno. En Segovia queda clara esta relación en la portada del monasterio de Santa Cruz la Real, lugar que los monarcas apoyaron en su remodelación y al que acudieron regularmente. Además de los escudos, el escultor y arquitecto Juan Guas los muestra como fieles devotos ante la Quinta Angustia, ahí los vemos en las representaciones abajo. Y por supuesto, Ávila, Santo Tomás, monasterio de fundación privada, asociada a Hernán Núñez Arnalte, el tesorero de los reyes, a su viuda María de Ávila. Aquí tenemos al profesor Juan Antonio Sánchez, que nos podría hablar muchísimo mejor que yo. Pero, en definitiva, es de sobra conocida la contribución de los reyes, la participación, el interés, quizá más bien, de Isabel
y bueno, pues allí depositó un interés sobre todo asociado a que era sede de la Inquisición. Era el lugar elegido además para el enterramiento del príncipe Juan. La vinculación se demuestra mediante la presencia de los distintivos reales en la fachada y en el claustro de silencio. De nuevo, vemos constantemente repetidas esos emblemas, el yugo, las flechas, y también los blandones, como esos que habría donado la propia Isabel, el blandón que tenemos a la derecha, con el escudo de los reyes en la parte superior. Se ve un poquito, pero ahí está. Jerónimo Münzer, en el viaje por España y Portugal que realizó en 1495, decía lo siguiente: actualmente están edificando en la ciudad de Ávila un monasterio superior a los demás, llamado de Santa Cruz, es lo que decía él. Es de la Orden de Santo Domingo, y están en ellos los inquisidores de marranos, los judíos, y los herejes. Costará, según dicen, más de 100.000 ducados, y tanto hace este rey en favor de la religión que lo creerías otro Carlomagno. Igualmente la reina. Creo que los edificios de esta naturaleza se costean principalmente de los bienes de los marranos. Reforman también tantos monasterios que no es fácil ni contarlo ni creerlo. El influjo antisemita se aprecia claramente en las palabras del viajero alemán. En otras ocasiones ya se ha destacado que las medidas adoptadas por la reina Isabel respecto al pueblo sefardí fueron una cuestión más política que de gobierno, y de gobierno que exclusivamente religiosa. Y sin embargo vemos cómo también se genera una publicidad en la que subyace la idea de un poder regio que controla el plano religioso y lo hace desde el fomento de empresas arquitectónicas. Estos grandes monasterios servían como fortalezas espirituales de la defensa de la fe. Además, atesoraban importantes obras de arte sacro que los propios monarcas donaban y de las que hablaremos a continuación. Llegamos así al tercer punto, el fomento del arte para el control territorial. Isabel comprendió que el arte era un sistema vehicular de su imagen, un medio publicitario de aquellos propósitos que ella planteaba para su gobierno. Su propia efigie debía destacar los mismos valores y principios, y no soy yo quien mejor conoce la retratística de Isabel, eso se lo dejo a Leticia, pero sí podemos extraer algunas lecciones de estas pinturas de Juan de Flandes. Sobriedad, sencillez, contención, sin elementos de distracción. El único distintivo, el collar, con una venera y las perlas, un elemento de poder en el que destaca la cruz, como un sustento del modelo de gobierno de Isabel. El ejercicio de gobierno, precisamente a través del arte, también se va a apreciar en los sistemas empleados para afianzar el control territorial. Ya hemos hecho referencia a la constante presencia de los distintivos reales en las empresas promocionadas o acogidas bajo su protección, pero también debemos atender al fenómeno de redención de los espacios de poder. Redefinición, perdón, de los espacios de poder. El primer ejemplo es la Aljafería de Zaragoza, el Palacio de los Reyes de la taifa zaragozana, es decir, una expresión del poder pasado que los monarcas católicos adoptan como símbolo de poder propio. Para ello, se realizan una serie de ampliaciones y reformas que respetan las estancias, el modelo hispano-musulmán, y en las nuevas dependencias se aprecia una suerte de sincretismo estilístico, pero con una clara finalidad proyectiva de transmitir quiénes son ahora aquellos en los que descansa el gobierno. Los emblemas reales, el yugo, las flechas, adornan los alfarjes y artesonados, como el de la nueva escalera que vemos ahí arriba a la derecha, la nueva escalera real, mientras que el escudo, digamos, conjunto de los monarcas se hace presente en las principales dependencias y los accesos. La Aljafería no es el único lugar en el que ocurre esto. Otro palacio representativo del poder musulmán, el Alcázar de Sevilla, pasa a incorporar escudos y emblemas como hemos visto en el retablo, como vemos en el retablo cerámico de Niculoso Pisano, llamado el Oratorio de la Reina, un lugar terminado en 1504. Ella no lo llegó a conocer, pero nos habla de nuevo del gobierno y del nuevo uso del lugar, un pasado islámico y ahora la supremacía del cristianismo, de los reyes católicos. Obviamente la Alhambra no iba a ser una excepción. Lo que pasa es que aquí los reyes respetaron y quisieron conservar las maravillas artísticas del lugar, aunque hay hueco también para la incorporación del lema fernandino, tanto monta, que se enmascara en las yeserías del Palacio de los Leones, rodeado de escritura cúfica y de elementos fitomórficos, de esas representaciones en yeso propias del arte islámico, y que se incluye también, digamos, con poco acierto, en el intradós de uno de los arcos del Palacio del Generalife. En estas labores vemos que la imagen o el símbolo están ejerciendo como entes canalizadores del poder regio. Aquí gobiernan los reyes católicos, porque aquí encontramos sus distintivos. Además, donde antes reinaban los herejes, ahora reina la verdadera fe. Es la idea que transmite también esta imagen de la Virgen, llamada la Virgen de la Alhambra.
Estaba ubicada encima de la Puerta de la Justicia de la Alhambra y por eso también recibe ese nombre de Virgen de la Justicia. Ahora se encuentra en el Museo de Bellas Artes de la ciudad, pero se ha mantenido una réplica en el lugar en el que estuvo durante siglos como recuerdo de una conquista más religiosa que militar. Con el caso de la Virgen de la Antigua, vemos claramente las intenciones del gobierno religioso que ejerció Isabel. Cuando Fray Hernando de Talavera fue nombrado arzobispo, la reina le envió numerosos objetos de arte sacro, están documentados, pinturas, esculturas, ornamentos, que estaban destinados a las nuevas iglesias de la ciudad de Granada. Entre los bienes artísticos estaría esta imagen de la Virgen, que hoy se custodia en la catedral. Isabel participó ampliamente de las donaciones a lugares de espiritualidad, entregando imágenes que servían para el fomento de la imitación de Cristo y de la Virgen, es decir, pinturas y esculturas sobre temas de la pasión, las cuales ya hemos señalado. En definitiva, toda la idea también que subyace en el arte de carácter pietista, de carácter pasional, en el entorno de finales del siglo XV y que, bueno, como decía un profesor mío, esto está más sobado que un pasamanos, no lo tocaré ahora. Así lo habría hecho también con Tomás de Torquemada, ¿no? El propio Tomás de Torquemada habría recibido regalos de la reina Isabel, le habría entregado una imagen al dominico cuando él estaba como prior en Santa Cruz, en Segovia, dicen los relatos, para que lo colocase en el oratorio privado de los reyes en la iglesia del convento. Era, por tanto, un lugar de oración, un oratorio privado, pero estaba tratado como un símbolo de monarquía. Volviendo a Granada, nos encontramos esta tabla de la Quinta Angustia, realizada por Francisco Chacón, pintor mayor de Isabel. Según la tradición, también sería una de todas esas pinturas que la reina regaló, en este caso a la ermita de las santas Úrsula y Susana. Pronto se identificó la figura de los reyes como protectores del cristianismo, y a su vez el cristianismo se identificó como el eje que articulaba el gobierno de los reinos hispánicos. El propio Tomás de Torquemada pudo ser el impulsor de esta imagen de la Virgen de los Reyes Católicos, en el Museo del Prado, en la que los monarcas manifiestan su fe y la protección ejercida hacia la orden de predicadores de la que antes hablábamos, el brazo ejecutor de la Inquisición contra los enemigos de la fe cristiana. Ahí vemos al propio Torquemada, a la izquierda, acompañado de Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo de Guzmán, de San Pedro Mártir. Bueno. Isabel y Fernando también fomentaban la vinculación ideológica con la fe y es común encontrarlos en actitud orante, como devotos donantes de obras de arte, junto a Santa Elena, Santa Bárbara, en el caso de la izquierda, una pintura del Museo Lázaro Galdiano, o presenciando la escena de la Quinta Angustia conservada en San Juan de los Reyes. Se trata de un proceso de identificación entre el poder político y el control religioso, en un momento convulso desde el punto de vista de la confrontación social entre los distintos credos, como acabamos de ver, bueno, pues en esa idea de supremacía del cristianismo sobre el islam y también del control del pueblo sefardí. En este contexto, la posesión de una imagen de la Virgen, de una imagen de Cristo o de una imagen de los santos se entendía como una expresión sincera de religiosidad, un medio de control de la ortodoxia. Así los reyes, por recomendación de Fray Hernando de Talavera, llegaron a ordenar que en cada casa de Sevilla hubiera una imagen devocional. La orden decía así: ítem, porque es cosa razonable que las casas de los fieles cristianos sean munidas y guardadas de la memoria de la pasión de nuestro Redentor, Jesucristo, y de su bendita Madre, queremos y ordenamos que cada fiel cristiano tenga en la casa de su morada alguna imagen pintada de la cruz que nuestro Señor Jesucristo padeció y algunas imágenes pintadas de Nuestra Señora o de algunos santos y santas que provoquen y despierten a los que allí moran a haber devoción. Por último, en este apartado también cabe destacar otro tipo de donaciones vinculadas al ámbito religioso y que deben ser leídas en clave de identificación con los principios de la fe. La entrega de objetos de orfebrería a las iglesias era una práctica habitual entre los nobles del momento, que dejaban su impronta en las piezas mediante la presencia de una inscripción o el escudo de armas familiar. Precisamente es lo que vemos ahí, la custodia de Támara, en Palencia, donde aparece el escudo de los reyes, al igual que podemos ver en ese cáliz de San Juan de Corias, originariamente quizá del Colegio de San Gregorio en Valladolid y actualmente en el convento de San Esteban de Dominicos de Salamanca. Buen recorrido el que ha hecho este magnífico cáliz, por cierto, vinculado quizá a un platero abulense, trabajando también este género artístico directamente para los reyes. Son muchos los plateros, los orfebres que trabajan directamente para la reina Isabel. Pocos comentarios se pueden hacer acerca de esta gran custodia de oro, perlas y piedras y esmaltes que mandó realizar Isabel y que atesoró en los últimos años de su vida como una obra para el culto eucarístico. Ya sabemos, es ahora el corazón de la gran custodia de la Catedral de Toledo.
Este culto eucarístico daría para otra charla distinta, asociada a la tarea también de la reforma de la Iglesia castellana, que Isabel promovió, haciendo uso de su facultad de gobernante, tanto en lo político como en lo religioso. Y pasamos al último punto, arte y gobierno ad eternum. Las construcciones, esculturas, pinturas y piezas de orfebrería que hemos mencionado tienen un valor de eternidad por sí mismas. Son obras llamadas a representar un periodo artístico, al tiempo que unos valores espirituales, políticos, económicos y sociales en general. Y así lo entendió también Isabel. Según manifiesta en su testamento y codicilo, donde también podríamos entender que aplicó una visión de gobierno. Entre las notas que más nos interesan, desde el punto de vista artístico, podemos tomar aquellas referencias a su propio enterramiento. Ella quiso ser enterrada en la ciudad de Granada, en el último bastión nazarí, concretamente en el convento de San Francisco de la Alhambra, según recuerda ahora mismo la inscripción en el suelo que tienen en la pantalla, en la parte de la derecha. Por otro lado, incluso en sus últimas decisiones tuvo clara la idea de afianzar sus políticas de gobierno que la habían llevado a expandir el cristianismo por toda la península. Quiso reinar eternamente en la ciudad conquistada para la fe cristiana. Su enterramiento definitivo, en cambio, sería la capilla que ordenó construir junto a la Catedral Nueva de Granada, la nueva Catedral de Granada. No le hicieron caso sus testamentarios, pues ella simplemente quería tener una sepultura que estuviera cubierta por una losa sencilla. En cambio, en ese sentido de eternidad que estamos mencionando ahora, la figura de Isabel y la relevancia de su gobierno perduran a través de un monumento funerario singular, obra de Domenico Fancelli, quien introdujo el Renacimiento florentino en la península, precisamente a través del enterramiento de su hijo aquí en Santo Tomás, en Ávila. Además, de su testamento también emanan referencias a la preservación de las joyas y los bienes correspondientes a la capilla privada de la reina. Ya hemos adelantado la importancia de las colecciones de Isabel, pero con la decisión de protegerlas está redefiniendo totalmente el coleccionismo medieval. Lo que está haciendo es dar continuidad a su tarea, proteger el arte y transmitirlo a sus sucesores y a los sucesores de sus sucesores, como un distintivo del poder monárquico. La sacristía de la Capilla Real da buena muestra de muchas de estas obras de devoción que atesoró Isabel, y allí también se localizan otras piezas como la corona o el cetro. ¿Y qué otro símbolo representa mejor el gobierno que la corona y el cetro, ¿no? También allí hay objetos de platería, como el cáliz, la cruz y el relicario que ven, piezas de notabilísimo valor artístico, pero quizá un mayor valor espiritual, si atendemos a su significación por dar servicio a las múltiples misas por su alma que dejó establecidas la reina en su testamento. Su legado en términos patrimoniales fue inmenso. En estos mismos términos, la idea de linaje y su interés por destacar la herencia recibida van a llevar a Isabel a tratar de preservar aquello que ella había recibido previamente. Entre los bienes, algunos tan interesantes como este manuscrito dedicado a los juegos de ajedrez, dados y tablas, que perteneció a Alfonso X el Sabio. De nuevo vemos esa idea de linaje, esa idea de continuidad, esa idea de soy heredera de los reyes castellanos y así se lo quiero demostrar a las generaciones futuras. Actualmente podemos ver que una institución de patrimonio nacional, como es la Galería de las Colecciones Reales, abre su exposición ordenada con piezas que pertenecieron a Isabel, concretamente con este tapiz, uno de los, se supone, más de 370 tapices que Isabel llegó a atesorar a lo largo de su vida y que, en definitiva, muestran perfectamente esa idea de protección y de fomento del hecho artístico. Y también el políptico realizado por Juan de Flandes, uno de los pintores que mejor supieron reflejar los gustos estéticos de Isabel y el sentido pietista que ella planteaba en su arte. Termino así un recorrido que, pese a quizá lo extenso, no sé si me pasó mucho o poco, he perdido la noción del tiempo, solo ha permitido perfilar mínimamente los valores de gobierno asociados al arte isabelino. Cada obra puede analizarse individualmente y extraerse un mensaje de ella. Ella fue conocedora de la importancia de la imagen, del símbolo, del monumento como elementos de gobierno, y así los quiso utilizar, transmitir y legar, para que nosotros hoy sigamos siendo conscientes de su valor como instrumentos al servicio de gobierno. Muchas gracias. Bueno, son y 20, me da tiempo una preguntita. Son y 20. Ah, bueno. Una preguntita, me da tiempo si quiere alguien. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias al profesor David Sánchez por esta interesantísima ponencia. Siempre acerca de las Quasus Sardina, yo me estaba acordando del libro El Caballero Cifar, que también está en esta línea de lo que comentabas, de
de la apoyatura del poder en el arte, también el arte literario. El libro del Caballero Lucifar es el ideal del caballero cristiano, llevado quizá a lo que fue la primera novela de caballerías en castellana o española. Así que muy, muy interesante. Muchas gracias. Vamos, yo creo, relativamente bien de tiempo como para que haya una o dos preguntas. Bueno, enhorabuena en general a todos los ponentes, pero especialmente al doctor Sánchez Sánchez. Quería hacer una reflexión, creo que nos atañe a todos como impulsores y difusores de la cultura. Por ejemplo, cuando llegamos a la Alhambra de Granada, por lo menos yo hace años cuando la visité, una de las visitas en uno de los jardines, en la arquería musulmana, se ve la marca del tanto monta, puesta de los Reyes Católicos, ¿no? Una vez que lo conquistan, respetan las manifestaciones culturales musulmanas y dejan la arquería, eso sí, ponen el tanto monta, como diciendo lo hemos conquistado, lo hemos recuperado, correcto. Debajo se ve una pintada, y más que una pintada, una ralladura con llaves de uso común o con un punzón, donde pone fascistas. Decía alguien en el siglo XX, dijo, mira, ¿qué cosas hizo Franco aquí? Estos son fascistas. Y más grave que todo eso, en la Universidad de Valladolid, en el rectorado, en el Palacio de Santa Cruz, es el primer edificio renacentista que se construye fuera de Italia, pues a la entrada a la derecha había, porque ya no está, el símbolo del tanto monta, también con el yugo y las flechas. Hubo un ministro que en una visita al rectorado dijo, rector, no queremos símbolos franquistas en la universidad. Le dijo, eso lleva 500 años, ministro. Ah, bueno, pero... Pues, al final lo han quitado. Está tapado, está oculto, está escondido. Esa es la realidad. Entonces lo digo porque la prensa esto no lo cuenta porque pierde público. El público empieza a decir, fíjate, soy igual de tonto que estos que han hecho esto. Entonces ya no voy a ver esto, nada. A mí no me ponen de tonto, ¿no? Entonces lo reivindico en un congreso. Y si no somos nosotros los difusores de la cultura y decimos estas cosas, y bajamos unos escalones, está muy bien lo que hemos contado, es excelente, brillante, es de, pues eso, nivel tesis doctoral. Bajemos unos escalones y a la gente, al común de los mortales, vamos a contarles estas cosas para que sepan que eso no es un símbolo franquista, que eso es un símbolo de la unidad de España, pero de la unidad de España, vamos, de la refundación de España, de los Reyes Católicos. No sé qué opina al respecto, doctor. Opino que para eso estamos aquí, efectivamente. No, evidentemente, hombre, el desconocimiento yo creo que es un arma demasiado fuerte. Entonces, bueno, como decía el profesor Fernando Romera, cada uno arrima el ascua a su sardina y yo lo arrimo a otra de las tareas que estoy haciendo ahora y es la idea de divulgación, de concienciación patrimonial, de educación patrimonial, educación en historia, educación en arte, educación en todo lo que tenga que ver con aspectos también del humanismo, ¿no? Es decir, de los estudios desde el ser humano hacia el ser humano, entender nuestra historia para comprender nuestro pasado, para comprender nuestro presente. Entonces, en ese sentido estamos, sí, hay muchos problemas, no creo que podamos solucionarlos nosotros aquí hoy, pero sí contribuir a que ese desconocimiento que existe se vaya reduciendo en la medida de lo posible. Tareas de divulgación, como el hecho de que ahora mismo nos estén viendo a través de YouTube, en el streaming, que esto quede ahí para la posteridad, pero sobre todo que este congreso, este encuentro, donde hablamos de historia, hablamos de arte, hablamos de literatura, hablamos de Isabel, hablamos de política, de derecho, de cualquier aspecto, no se convierta simplemente en un refugio para teóricamente eruditos, sino un refugio para la sociedad en general y para ampliar el conocimiento. Así que, por supuesto que sí. Gracias. ¿Qué bienes artísticos ha dejado en su lugar de nacimiento? Le pasan un momentito, le pasan el micrófono para que pueda escucharse. Te quería preguntar qué bienes artísticos ha dejado como legado en su lugar de nacimiento en Madrigal de las Altas Torres. Si nos puedes decir algo. El recuerdo. Yo creo que en Madrigal está el recuerdo de Isabel. Poco más hay realmente de cuando ella nació allí, casi nació allí de casualidad. Entonces, poco hay más allá del recuerdo de lo que era el palacio, hoy monasterio. Evidentemente hay un cuadro también de la presencia de los reyes, hay una magnífica platería, pero no de la época de Isabel, podríamos decir. Hay un recuerdo de su estancia, de su presencia allí, de su nacimiento, pero a nivel artístico, concretamente de la época de Isabel la Católica, poco se puede hablar más allá, bueno, pues eso, del propio edificio, del entorno, de la presencia allí de ese antiguo palacio que está, digamos, hoy embebido en el monasterio.
poco más hay. Para eso nos tenemos que ir a otros sitios. Y además, dentro de la época de Isabel, del nacimiento de Isabel, de la época del nacimiento de Isabel, como decía antes, poco más hay. Tenemos que tener en cuenta eso que decía, ¿no? Que la época de Juan II no es que fuese una época especialmente prolija para las artes. Él sí tenía cierta inclinación hacia las letras, pero no tanto hacia el hecho artístico entendido como la pintura, la escultura y demás. Enrique II era otra cosa y, por supuesto, con Isabel llega también la eclosión del arte en la península ibérica, gracias a todas las influencias, a la llegada del humanismo, a la llegada también de esas influencias renacentistas, al intercambio cultural y a sus propias capacidades, ¿no? Y a sus propios intereses y, como estamos viendo, al fomento del arte también como, bueno, pues como elemento de gobierno, elemento al servicio de la protección de la fe. Ahí es cuando ya realmente empezamos a encontrar un legado que podemos apreciar en la mayoría de los rincones de la península ibérica. Bien, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Creo que es el momento del café, ¿no? Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Y muchas gracias a todos.